Cuando falleció mi hijo, mi nuera me dijo, no seas dramático. Haz las maletas y aprende a sobrevivir. Me sequé las lágrimas y viví en mi auto durante 2 semanas. Fue entonces cuando mi hijo, un abogado, me llamó con buenas noticias. Me alegra tenerte aquí. Sigue mi historia hasta el final y comenta la ciudad desde la que estás viendo para que pueda ver hasta dónde ha llegado mi historia. Nunca me imaginé que perder a mi hijo sería lo segundo peor que me podría pasar esa semana. Carlton llevaba desaparecido exactamente 7 días cuando Cleo entró en la sala de estar donde yo estaba sentada doblando sus viejos suéteres. Las lágrimas caían silenciosamente sobre la suave lana. Las flores funerarias aún estaban frescas en sus bosses, su dulzura empalagosa se mezclaba con el aroma de su colonia que aún persistía en su ropa. Naiden, tenemos que hablar, dijo con una voz más aguda que nunca. No era el tono amable y comprensivo que había usado en él funeral cuando la gente estaba mirando. Miré hacia arriba, esperando tal vez una conversación sobre los niños, o quizás arreglos para las pertenencias de Carlton. Mi nuera estaba en la puerta con jeans de diseñador y un blusa de seda que probablemente costaba más que mi cheque mensual de la seguridad social. Sus uñas perfectamente cuidadas tamborileaban contra el marco de la puerta. Claro, cariño, ¿qué pasa? Cleo entró en la habitación, pero no se sentó. Ella permaneció de pie elevándose sobre mí mientras yo estaba acurrucado en el sillón favorito de Carlton, el que había insistido en conservar, aunque desentonaba con su decoración moderna. He estado pensando en la situación de la casa, comenzó. Y algo frío se instaló en mi estómago. Con Carlton se fue, las cosas necesitan cambiar. Los niños y yo necesitamos espacio para el duelo. Y sinceramente, tenerte aquí es demasiado. Parpadeé intentando procesar sus palabras. ¿Demasiado? Siempre estás llorando, siempre tocándolo. Cosas, siempre hablando de él como si todavía estuviera aquí. No es saludable para los niños ver a su abuela desmoronándose así. Su voz era firme, casi clínica. Necesitan estabilidad, no recordatorios constantes de lo que han perdido. Mis manos todavía en el suéter que había estado doblando. El cardigan gris favorito de Carlton que usaba todos los domingos por la mañana mientras leía el papel. Lo había usado hacía apenas 3 semanas, antes de que el cáncer diera su último giro. Cleo, esta también es mi casa. Carlton y yo hablamos de esto antes de que se enfermara. Quería que me quedara aquí, que ayudara con los niños, que estuviera cerca de familia. Mi voz salió más débil de lo que pretendía. Soltó una breve risa sin calidez. Carlton dijo muchas cosas. Cosas cuando estaba medicado y no pensaba con claridad. La realidad es que esta casa ahora me pertenece y necesito que empaques tus cosas. Las palabras me impactaron como un golpe físico. Sentí que el aire abandonaba mis pulmones y por un momento la habitación parecía inclinarse. Empaca mis cosas. No seas dramática, Naen. Eres una mujer adulta. Haz tus arreglos y aprende para arreglártelas por tu cuenta. Carlton siempre decía que eras más fuerte de lo que aparentabas. Hizo una pausa, estudiando su reflejo en el espejo del pasillo y alisándose el pelo rubio. Además, ya se te ocurrirá algo. Siempre se te ocurre. Pensé sobre la pequeña cuenta de ahorros que Carlton me había ayudado a mantener. Apenas lo suficiente para el depósito de seguridad de un estudio. Apartamento. Ciertamente no alcanza para el primer y último mes de alquiler en este suburbio caro donde mis nietos. Donde vivió Carlton fue enterrado, donde transcurrió toda mi vida. ¿Qué hay de Emma? ¿Y James? Los cuido todos los días después de la escuela. Ayudo con la tarea. Cocino. Cena. Mi voz se apagó al ver su expresión. Ya lo averiguaré. Quizás ya sea hora de que aprendan más independencia. Carlton los mimaba demasiado, y sinceramente tú también. La crueldad casual en su tono me hizo doler el pecho.
Estaba hablando de sus propios hijos. Los mismos niños que corrieron hacia mí cuando se rasparon las rodillas, me pidieron que les leyera cuentos, me llamaron su mejor abuela porque yo era su única abuela. Los padres de Cleo nunca habían mostrado mucho interés en ser abuelos. ¿Cuánto tiempo me queda? Yo me las arreglé para preguntar. Me gustaría que te fueras mañana por la noche. Vienen algunas personas a ver la redecoración de Carlton's oficina, y no quiero ninguna incomodidad. Mañana por la noche. 24 horas. Para desmantelar la vida que había construido aquí durante los últimos 5 años. Desde que Carlton insistió en que vendiera mi pequeño apartamento al otro lado de la ciudad y mudarme para ayudar con los niños cuando Cleo volviera al trabajo. ¿A dónde se supone que debo ir? ¿Cleo? No tengo ningún sitio reservado. Puedo tener una semana, quizá 2, solo para ¿encontrar algo? Su expresión no se suavizó. Al contrario, se volvió más impaciente. Naen, de verdad necesito que deja de complicar esto más de lo necesario. Carlton se ha ido. La situación ha cambiado. No eres mi responsabilidad. No era su responsabilidad. Después de 5 años cocinando cenas que estaba demasiado ocupada para preparar, de estar despierta con niños enfermos. Mientras viajaba por trabajo, se encargaba de mantener el hogar funcionando y al mismo tiempo de su agenda social. Después de 5 años de ser la abuela que nunca se perdía una obra de teatro escolar o un partido de fútbol, que recordaba cada refrigerio favorito y cuento para dormir, asentí lentamente sin confiar en que mi voz se mantuviera firme. Empaca esta noche. Cuando empecé a levantarme de la silla, la voz de Cleo me detuvo. Oh. Y Naen, te agradecería que no hicieras un escándalo con los niños. Ya están lidiando con. Ya basta de trauma. Lo último que necesitan es verte sufrir algún tipo de crisis. Esa noche empaqué mi pertenencias en las mismas maletas que había traído cuando me mudé. Fue impactante lo poco que realmente poseía. La mayoría de los muebles de mi habitación pertenecían a la casa y, gradualmente, había ido regalando o donando la mayoría de mis posesiones a lo largo de los años. Años guardando solo lo esencial y algunos recuerdos preciosos. Metí el cardigan gris de Carlton en mi maleta junto con una foto enmarcada de él con los niños en su última mañana de Navidad. Dejé atrás el pequeño televisor que había comprado para mi habitación, el cómodo sillón de lectura que había sido su regalo de inauguración de la casa para mí. La estantería llena de novelas que habíamos compartido y comentado durante el café del domingo por la mañana. La parte más difícil fue escribir. Nota para Emma y James. ¿Cómo se les explica a 2 niños de 8 y 10 años que su abuela es irse sin que su madre parezca la villana? ¿Cómo despedirse sin prometer verlos pronto cuando no tienes idea de dónde vivirás ni cómo te las arreglarás? Al final, lo mantuve simple. La abuela Naen tuvo que mudarse a un nuevo lugar, pero los quiero mucho a ambos. Pórtense bien con mami. Amor y abrazos siempre. Les dejé la nota en su espejo del baño donde lo verían por la mañana después de que ya me había ido. No podía soportar enfrentarme a su confusión. Preguntas o ver sus lágrimas. Cleo tenía razón en una cosa. Ya habían perdido a su padre. No necesitaban ver cómo su abuela también se desmoronaba. Al amanecer en la calle suburbana donde Carlton se había enorgullecido de comprar la casa de ensueño de su familia, cargué mi auto con todo lo que me quedaba en el mundo. El maletero apenas cerraba sobre mí. Pertenencias y en el asiento trasero estaban las pocas provisiones que había conseguido en la cocina. Galletas, mantequilla de cacahuete. Agua embotellada, cosas que no se echaran a perder. Me senté en la entrada por un largo momento, mirando hacia la casa donde estaba mi hijo había vivido sus últimos años, donde probablemente mis nietos aún dormían plácidamente en sus camas, sin darse cuenta de que su constante diaria acababa de desaparecer de sus vidas. Cleo apareció en la ventana del frente, taza de café en mano, mirándome con la misma expresión que podría tener mientras observando la venta de garaje de un vecino.
Al asegurarme de irme, me di cuenta de que, seguro de no haber cambiado de opinión y volver a complicarle su nuevo comienzo, puse el coche en marcha atrás y me fui. De la única familia que me quedaba, sin ningún lugar a donde ir y sin idea de cómo iba a sobrevivir a lo que venía después. Ahora, tengo curiosidad por ti que escuchas mi historia. ¿Qué harías si estuvieras en mí? ¿Qué lugar? ¿Alguna vez has pasado por algo similar? Comenta abajo. Y. Mientras tanto, dejo en pantalla final otras 2 historias que son las favoritas del canal, y que serán. Definitivamente te sorprenderá. Gracias por ver hasta aquí. 2 semanas. Así es. Una persona puede vivir mucho tiempo en su coche antes de que la vergüenza se vuelva casi insoportable. Había aparcado detrás de una puerta de seguridad las 24 horas. Un restaurante en las afueras de la ciudad, lo suficientemente lejos del barrio de Carlton como para no correr el riesgo de encontrarme con alguien. Lo sabía, pero lo suficientemente cerca como para poder pasar por la escuela de los niños a veces y echarles un vistazo. Recreo. Patético quizás, pero esos momentos fueron la única luz en mis días cada vez más oscuros. Los primeros noches me convencí de que esto era temporal. Encontraría una solución. Tal vez una habitación para alquilar o un pequeño apartamento que pudiera permitirme. Había solicitado plaza en 3 residencias para personas mayores diferentes, pero la lista de espera era de meses y los depósitos estaban fuera de mi alcance. Los pocos apartamentos asequibles que había buscado. Estábamos en barrios donde tenía miedo de caminar hasta mi auto durante el día, y mucho menos de vivir solo por la noche. Mi rutina diaria se había convertido en una cuidadosa coreografía de supervivencia y dignidad. Cada mañana a las 6 de la mañana, cuando abría el restaurante, entraba y usaba el baño para lavarme la cara y cepillarme los dientes. Pedía una taza de café y un trozo de pan tostado, los artículos más baratos del menú y sentarme en un reservado en una esquina hasta que me duraran. A veces, estirar un café durante 3 horas mientras leía el periódico de ayer que alguien había olvidado. La peor parte. Pero no era la incomodidad física. Dormir acurrucado en el asiento del conductor me había dejado con dolor en todo el cuerpo. Ni siquiera era miedo, aunque cada noche traía nuevos terrores, ruidos extraños. Las linternas de los guardias de seguridad que hacían sus rondas, la preocupación constante de que alguien se diera cuenta de que estaba viviendo en mi coche y llamar a la policía. Lo peor era la invisibilidad. Me había convertido en un fantasma de mi vida anterior. Ayer había visto mi vecina Margaret en el supermercado donde estaba comprando otra barra de pan y un frasco de mantequilla de maní, mi dieta. Durante la última semana, me había mirado directamente como si no estuviera a 1 metro de distancia. Habíamos tomado café juntos docenas de veces. Habíamos intercambiado galletas navideñas durante 5 años, y ahora yo era invisible para ella. Entendí por qué. Parecía un vagabundo. Porque no tenía casa. Mi ropa, aunque intentaba mantenerla limpia en el lavabo del baño del restaurante, estaba arrugada. Por dormir con ellos. Mi cabello, normalmente limpio y peinado, colgaba lacio alrededor de mi cara. Había perdido peso que no podía permitirme perder, y tenía ojeras bajo los ojos que ninguna cantidad de el corrector podía ocultarlo. Pero era más que mi apariencia. Era como si hubiera cruzado una línea invisible que separaba a los que tenían vivienda de los que no la tenían. Y una vez que la cruzabas, la gente ya no podía verte. Te convertías en parte de la paisaje que pasaron, un problema que no querían reconocer. El momento más difícil llegó cuando decidí. Pasé por la casa de Carlton, mi antiguo hogar, para ver si podía ver a Emma y James jugando en el patio trasero. Lo que vi en cambio me encogió el estómago con una mezcla de rabia y angustia. Había un contenedor de basura en él. La entrada estaba repleta de muebles y pertenencias. Podía ver el escritorio de Carlton. Aquel en el que ayudaba a los niños con las tareas todas las noches. Su estantería todavía estaba llena de las novelas que leíamos. Discutido mientras tomaba un café, el cómodo sillón donde se había quedado dormido viendo películas con los niños en domingos por la tarde.
Y de pie junto al contenedor de basura dirigiendo a dos hombres que estaban. Cleo llevaba más muebles. Llevaba ropa deportiva que probablemente costaría más de lo que había gastado en comestibles el mes pasado. Su teléfono pegado a su oreja, riéndose de algo que decía la persona del otro lado. Observé cómo sacaban la pequeña mesa del comedor. La oficina de Carlton. Aquella donde instalaba su portátil durante sus últimos meses, cuando las escaleras se volvían demasiado difíciles. La mesa donde había pasado horas organizando fotos familiares y escribiendo cartas a los niños para futuros cumpleaños. Sabía que no lo vería. Cleo hizo un gesto de desdén mientras lo tiraban al contenedor con un estruendo que pude oír. A media cuadra de distancia. Me alejé antes de que pudiera verme. Me temblaban tanto las manos que tuve que detenerme en un estacionamiento vacío y sentarse hasta que el temblor se detuviera. ¿Cómo pudo tirarlo todo? ¿Qué conectaba a los niños con su padre? ¿Cómo pudo borrarlo tan completamente y tan rápido? Esa noche yo cometí el error de revisar Facebook en la computadora pública de la biblioteca durante mi sesión diaria de Internet. Cleo había publicado una foto de ella en lo que parecía una sala de estar completamente redecorada. Todo era blanco y cromado. Minimalista. Nada como el cálido y confortable espacio familiar donde Carlton solía construir fuertes de mantas con niños. El subtítulo decía: a veces hay que deshacerse de lo viejo para hacer espacio para lo nuevo, sintiéndose agradecido por lo fresco. Comienzos y nuevos comienzos. Los comentarios fueron exactamente lo que esperaba. Amigos elogiando su fuerza, su coraje, su capacidad de centrarse en el futuro. Alguien incluso había escrito: Carlton sería tan. Me siento orgulloso de lo bien que lo estás manejando todo. Cerré el navegador sin leer más. Esa noche, acurrucada en mi coche detrás del restaurante, me permití llorar por primera vez desde que me fui. No las lágrimas silenciosas que había estado goteando durante semanas, pero eran sollozos profundos y desgarradores que venían de un lugar tan enterrado que había olvidado que existía. Lloré por Carlton, por los nietos que tal vez nunca volvería a ver, por la vida que había perdido, por la mujer que solía ser. Pero sobre todo lloré porque estaba empezando a creer lo que las acciones de Cleo me habían dicho todo el tiempo. Que yo era desechable. Esos 5 años de amor, servicio y sacrificio no significaron nada. Que solo era una molestia que debía descartarse cuando ya no fuera útil. El ataque de llanto me dejó exhausta y me quedé dormido desplomado contra la puerta del coche, con la mejilla pegada a la fría ventana. Soñé con Carlton como un niño pequeño, tirando de mi delantal y pidiendo ayuda para alcanzar algo en un estante alto. En el sueño, yo era joven. De nuevo, fuerte de nuevo, necesario de nuevo. Me desperté con el sonido de mi teléfono sonando, un número que no reconocí, apareciendo en la pantalla rota. Por un momento consideré no responder. En mi experiencia últimamente, los números desconocidos significaba facturas que no podía pagar o gente a la que no podía ayudar. Pero algo me hizo deslizar el dedo por la pantalla. La señora Peterson, le presento a Robert Chen de Chen Martínez and Associates. Yo era su hijo. Abogado de Carlton. Llevo varios días intentando comunicarme con usted. Necesitamos hablar de algunos asuntos urgentes relacionados con patrimonio de Carlton. Señora Peterson, le presento a Robert Chen de Chen Martínez y Asociados. Yo era el abogado de su hijo Carlton. Mi corazón se aceleró. En mi experiencia, las llamadas de abogados significaban problemas, facturas médicas, problemas con el seguro, cosas que no podía afrontar. Me aclaré la garganta intentando sonar más sereno de lo que me sentía sentado en mi auto detrás de un restaurante a las 7 por la mañana. Sí, soy Naem Peterson. Llevo varios días intentando contactarte. Necesitamos hablar. Hay asuntos urgentes relacionados con el patrimonio de Carlton. ¿Podría venir a mi oficina hoy? Es muy importante. ¿Su patrimonio? Carlton siempre había sido cuidadoso con el dinero, pero supuse que todo lo que tenía iría a Cleo y los niños. No estoy seguro de entender.
Cleo ahora se encarga de todos los asuntos de Carlton. Hubo una pausa al otro lado de la línea. La señora Peterson, hay disposiciones específicas en el testamento de su hijo que le afectan directamente. Disposiciones que la señora Peterson. Cleo, no lo sabe. Necesito hablar contigo en persona. Algo en su tono me aceleró el pulso. ¿Puedes? Dime de qué se trata. No por teléfono. ¿Puedes estar aquí a las 10? Estoy en el centro, en el Morrison. Edificio en la quinta calle. Miré mi ropa arrugada y me pasé una mano por el pelo sin lavar. Señor Chen, yo. Debería mencionar que estoy pasando por un momento difícil. Puede que no luzca muy presentable. Señora Peterson, su voz era suave pero firme. Por favor, venga como está. Esto. No puedo esperar más. 3 horas después me senté en la oficina más lujosa que jamás había visto. ¿En qué lugar había estado alguna vez? Sintiéndose completamente fuera de lugar. Robert Chen era un hombre distinguido de unos 50 años. Con una mirada amable detrás de. Mientras tomaba unas gafas con montura metálica, me ofreció café, que acepté agradecido. Fue la primera taza decente que tomé en semanas. Señora Peterson, antes de comenzar, yo. Necesito preguntarte algo y por favor, responde con sinceridad. ¿Cuál es tu situación actual? La pregunta me llamó la atención. Me sorprendí y sentí que me subía el calor a las mejillas. Estoy entre casas ahora mismo. Su expresión se tornó preocupada. Carlton mencionó que podría haber problemas con Cleo tras su fallecimiento. ¿Te quedas con amigos o familiares? La amabilidad en su voz casi me deshizo. Bajé la mirada hacia mis manos que rodeaban la taza de café caliente. Me quedo en mi coche. Ya veo. Tomó nota en su bloc de notas y esperaba un juicio, pero su rostro solo mostraba compasión. Carlton era un hombre muy intuitivo. Anticipó. Esto podría pasar. Sacó una gruesa carpeta manila y la abrió con cuidado. Señora Peterson, necesito leerle varias secciones del testamento de su hijo. Pero primero permítame preguntarle, ¿qué sabe sobre la situación financiera de Carlton? No. Mucho. Sé que tenía seguro de vida a través de su trabajo y la casa, pero asumí que todo fue para Cleo y él. Niños. El señor Chen asintió lentamente. Carlton vino a verme hace unos 8 meses, poco después de su diagnóstico de cáncer. Fue muy específico sobre ciertos cambios que quería hacer en su testamento. Cambios que me pidió que mantuviera completamente confidencial hasta después de su muerte. Sacó un documento y se ajustó las gafas. Déjame leerte. La sección correspondiente. A mi querida madre, Naem Peterson, quien se sacrificó tanto por mi felicidad y bienestar a lo largo de mi vida, dejo la suma de 7 millones para que se mantenga en fideicomiso y se administre por Chen Martínez y asociados hasta que la señora Peterson pueda establecer una vivienda estable y una administración financiera. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Lo miré fijamente, segura de haber oído mal. Lo siento. ¿Podría repetir eso? 7 millones de dólares. Señora Peterson, su hijo estaba lejos. Más rico de lo que la mayoría de la gente creía. Había estado haciendo inversiones extremadamente exitosas durante años y su vida. La póliza de seguro era considerable. Me sentí mareado. Pero Cleo dijo. Ahora todo le pertenecía. Señora Peterson, ¿puedo preguntarle qué le dijo exactamente Cleo? Las palabras salieron atropelladamente. La expulsión de la casa, la crueldad casual, el despido total de mis 5 años de servicio a la familia. Mientras hablaba, la expresión del señor Chen se tornó cada vez más sombría. Carlton anticipó específicamente esto. Escenario. Dijo que cuando terminé, hay más en el testamento que necesitas escuchar. Pasó a otra página. En el caso de que mi esposa Cleo Peterson intente sacar a mi madre del hogar familiar o cortar de otra manera el contacto entre mi madre y mis hijos, la custodia completa de Emma Peterson y James Peterson se transferirá inmediatamente a
Mi madre, Naem Peterson, con todo el apoyo financiero necesario incluido. La taza de café se me resbaló de los dedos entumecidos y el señor Chen se movió rápidamente para atraparla antes de que cayera sobre su costosa alfombra. Custodia. ¿Pero cómo es posible? Carlton presentó todos los documentos necesarios. Papeleo de hace meses. Documentó varios comportamientos preocupantes que había observado en Cleo. Su creciente atención sobre sus pagos de seguro de vida, sus comentarios sobre comenzar de nuevo después de su muerte, su aparente falta de apoyo emocional. Conexión con el proceso de duelo de los niños. Sacó otra carpeta, esta. Más grueso. Carlton también grabó varias conversaciones con Cleo durante sus últimas semanas. Conversaciones donde habló sobre sus planes para después de su muerte. Incluida su intención de enviarlo lejos y posiblemente reubicar a los niños para que estén más cerca de su hermana en California. La grabó con el abogado. Orientación. Sí. Carlton estaba muy preocupado por el bienestar de sus hijos. Había notado que Cleo parecía ver. Los consideraba más como accesorios de su estilo de vida que como individuos con sus propias necesidades. El señor Chen abrió otra tienda. Documento. También hay una carta que le escribió para que se la entregara con esta información. ¿Quiere que la lea? ¿O preferirías leerlo en privado? Me temblaban tanto las manos que no me atrevía a sostenerlas. Papel. ¿Podrías leerlo, por favor? Desplegó una hoja de papel cubierta de la letra familiar de Carlton. Mamá, si estás escuchando esto, significa que los peores temores sobre Cleo se han hecho realidad. Lamento mucho no haberte advertido mientras vivía. Pero tenía miedo de que se volviera loca. Los niños en tu contra si ella supiera lo que sospechaba sobre sus verdaderos sentimientos hacia nuestra familia. La he estado observando por meses y he visto cómo te mira cuando cree que nadie le presta atención. La he oído por teléfono. Con su hermana hablando de lo mucho más fácil que será su vida cuando no tenga que lidiar con la necesitada madre de Carlton. Ya no. Sé que probablemente te dijo que no te quieren, que eres una carga. Se equivoca. Eres lo más. La persona más amorosa y desinteresada que he conocido. Renunciaste a tu propia comodidad para ayudarnos. Y nunca lo olvidaré. El dinero que te dejo no es solo una herencia. Es el pago por todo lo que durante años pusiste nuestras necesidades por delante de las tuyas. También es mi forma de asegurarme de que tengas el poder de proteger a Emma y James. La forma en que siempre me protegiste. Sé que Cleo luchará contra esto, pero me he asegurado de que no pueda ganar. Eres su abuela. Y los amas de una manera que ella nunca los ha amado ni los amará. Te necesitan, mamá. Yo necesito que los cuides. No dejes que la culpa ni la duda te impidan reclamar lo que te pertenece por derecho. Te lo ganaste. Cada centavo y esos niños necesitan al menos un padre que priorice su bienestar emocional. Te quiero. Y lamento haber esperado tanto para asegurarme de que estuvieras protegido. Tu agradecido hijo Carlton. Para cuando el señor Chen. Terminé de leer, las lágrimas corrían por mi rostro. No lágrimas de dolor esta vez. Tiempo, pero algo completamente distinto. Alivio, reivindicación y, debajo. Todo una creciente sensación de poder que no había sentido en semanas. ¿Cuándo podemos proceder con la transferencia de custodia?, pregunté con mi voz más estable que en días. El señor Chen sonrió. Podemos presentar el papeleo esta tarde, pero primero vamos de ese auto a un hotel mientras organizamos una vivienda más permanente. Carlton reservó fondos específicamente para tus necesidades inmediatas. Mientras hablábamos de logística, sentí un cambio en mi interior. Durante 2 semanas había estado víctima de las circunstancias, de la crueldad de Cleo, de mi propia impotencia. Pero, sentado en esa oficina, aprendiendo sobre la elaborada red de seguridad que mi hijo había construido alrededor de mí y sus hijos, me di cuenta de que ya no era una víctima. Estaba a punto de convertirme en la persona más importante en la vida de Emma y James. Con
los medios financieros para darles todo lo que necesitaban y la autoridad legal para protegerlos de sus. A pesar de la negligencia emocional de mi madre, Carlton me había dado más que dinero. Me había dado un propósito, poder y la oportunidad de honrar su memoria amando a sus hijos como siempre me había amado. Por primera vez en semanas sonreí. 3 días después. Me paré frente a la casa que había sido mi hogar durante 5 años. Pero esta vez todo era diferente. Esta vez yo tenía documentos legales que lo cambiaron todo. El señor Chen había insistido en acompañarme junto con un representante social, trabajador del condado y un oficial de policía. Procedimiento estándar para transferencias de custodia, explicó. Había pasado él. Las 2 últimas noches en una cómoda suite de hotel, comiendo en la habitación y tomando duchas largas y calientes mientras el señor. La oficina de Chen organizó la asistencia de emergencia para la vivienda y tramitó el papeleo legal. Llevaba ropa nueva. Ropa, nada del otro mundo, pero limpia y de buena calidad. Me había arreglado el pelo. Me sentí más a gusto que en semanas. Pero el mayor cambio no fue visible. Fue la forma en que lo llevé. Yo mismo, la tranquila confianza que me daba saber que ya no era impotente. Recuerda, dijo el señor Chen en voz baja mientras caminábamos por el sendero principal. Déjame hacer. Al principio, la mayor parte de la conversación. Esto será un shock para la señora Peterson, y puede que reaccionar emocionalmente. La oficial de policía, una mujer de rostro amable llamada oficial Martínez, asintió hacia la casa. Puedo ver movimiento adentro. Parece que hay alguien en casa. Presioné el timbre, el mismo timbre que había oído miles de veces, pero nunca como visitante con autoridad legal. A través del cristal esmerilado, pude ver la figura de Cleo acercándose. Probablemente esperaba una entrega, o tal vez una de sus amigas pasaron a admirar su proyecto de redecoración. La puerta se abrió de golpe y la expresión de Cleo se transformó en varios cambios rápidos, confusión, reconocimiento, molestia y finalmente algo parecido al pánico mientras me di cuenta de la comitiva oficial detrás de mí. Naen, ¿qué es esto? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué haces aquí? El señor Chen se adelantó con suavidad. Señora Peterson, soy Robert Chen, abogado de Carlton. Necesitamos hablar sobre algunos asuntos legales importantes relacionados con sus hijos. ¿Podemos? ¿Entra? No entiendo. Naen, ¿por qué hay policías aquí? ¿Estás en algún tipo de problemas? No se me escapó la ironía. Incluso ahora, al verme con abogados y la documentación oficial, la primera suposición de Cleo fue que yo era el problema, que yo era la que había hecho. Algo anda mal. Señora Peterson, dijo el oficial Martínez con suavidad. Estamos aquí para ejecutar una transferencia de custodia legal. ¿Podemos? ¿Quieres que entremos para que podamos hablar de esto en privado? Cleo palideció, pero retrocedió un paso para dejarnos entrar. La sala de estar se veía exactamente como en sus fotos de Facebook, estéril, costosa y completamente desprovista de cualquier cosa que se sugirió que aquí vivían niños. Atrás quedaron los cálidos detalles de Carlton, las fotos familiares, los cómodos muebles donde los niños solían hacer la tarea y ver películas. ¿Dónde están Emma y James?, preguntó la trabajadora social, consultando a su portapapeles. Están en la escuela, dijo Cleo automáticamente y luego pareció comprender las implicaciones de la pregunta. Espera. ¿Qué quiso decir con transferencia de custodia? ¿De qué se trata? El señor Chen abrió su maletín y sacó los documentos que habíamos discutido. Señora Peterson, necesito informarle sobre ciertas disposiciones de su. El testamento de mi difunto esposo ya está en vigor. Mientras leía las secciones relevantes en voz alta, vi cómo se transformaba el rostro de Cleo. La máscara pulida que siempre llevaba empezó a agrietarse, revelando algo crudo y desesperado debajo. Eso es imposible. Interrumpió ella, alzando la voz. Carlton nunca dijo nada al respecto. Miente.
Tengo todos los documentos originales aquí, señora Peterson, incluyendo grabaciones de audio de las conversaciones entre usted y Carlton donde se discutieron estas preocupaciones. ¿Grabaciones? Su voz era ahora un susurro. El señor Chen retiró un pequeño dispositivo digital. Carlton documentó varias conversaciones en las que discutió sus planes para después de su muerte, incluida su intención de eliminar a la señora Naem Peterson de la vida de los niños y potencialmente mudarse a California. Presionó play y la voz de Carlton llenó la sala. Incluso después de semanas, oírlo hablar me hacía sentir una opresión en el pecho. Cleo, yo necesito saber cuáles son tus planes para mamá después de que me vaya. La voz grabada de Cleo era fría. De hecho, Carlton, hablamos de esto. Tu madre es encantadora, pero no es mi responsabilidad. Los niños y yo necesitamos espacio para sanar y avanzar. ¿A dónde? He estado pensando que California podría ser un buen lugar. Un nuevo comienzo, más cerca de mi hermana. A los niños les encantarían las playas. ¿Y mamá? Tu madre ya es una mujer adulta, Carlton. Ya se le ocurrirá algo. La grabación continuó, pero dejé de escuchar las palabras. En cambio, observé el rostro de Cleo mientras escuchaba las suyas. Una voz que me despedía con tanta naturalidad, que hablaba de mi futuro como si fuera un mueble del que necesitaba deshacerse. Cuando la grabación se detuvo, el silencio en la sala era ensordecedor. ¿Cómo te atreves?, susurró Cleo, y por un momento pensé que estaba hablando con el señor Chen. Entonces se volvió hacia mí con los ojos encendidos de furia. ¿Cómo te atreves a entrar en mí? ¿Vas a venir a casa con esta gente y tratar de quitarme a mis hijos? No son solo tus hijos, dije en voz baja, hablando por la primera vez desde que entramos. Ellos también son hijos de Carlton. Y según su testamento, ahora son mis responsabilidad. No puedes hacer esto. Lucharé. Demostraré que no eres apto. Estás sin hogar. No tienes trabajo ni dinero. El señor Chen se aclaró la garganta. Señora Peterson, debo informarle que la señora Naem Peterson es ahora la beneficiaria de una herencia de $7 millones del patrimonio de Carlton. Su situación financiera y de vivienda se ha resuelto por completo. La cifra impactó a Cleo como un rayo. Golpe físico. De hecho, se tambaleó hacia atrás, apoyándose en el sofá de cuero blanco que había reemplazado el cómodo y antiguo sofá modular de Carlton. 7 millones. Su voz era apenas audible. Pero el seguro de vida era solo de 2 millones. Ya lo recibí. Carlton tenía inversiones importantes y bienes más allá de la póliza de seguro de vida. El señor Chen explicó con paciencia. Bienes que decidió dejarle a su madre. Junto con la custodia de sus hijos. Observé la mente de Cleo acelerada intentando procesar esta información. Pude ver el momento exacto en que la realidad la golpeó. No solo había perdido a los niños. Había perdido el acceso al dinero con el que probablemente contaba. Esto no es justo, dijo. Y por primera vez. Su voz se quebró. Soy su madre. Los he cuidado durante años. ¿Y tú? La pregunta me salió sin que pudiera evitarlo. ¿Cuándo fue la última vez que ayudaste a Emma con sus pesadillas? Sobre la pérdida de su papá. ¿Cuándo fue la última vez que te sentaste con James mientras lloraba porque se perdía la hora de dormir de su padre? ¿Historias? Cleo abrió y cerró la boca, pero no le salieron palabras. ¿Cuándo cocinaste por última vez? ¿Les diste una comida en lugar de pedir comida para llevar? ¿Cuándo fue la última vez que les preguntaste cómo se sentían en lugar de decirles que se movieran? ¿Por qué su dolor era inconveniente para tu cronología? No, yo también estaba de luto. No, dije con voz. Estabas redecorando. Planeabas un nuevo comienzo. Estabas tirando a la basura él. Pertenencias y les decía que no fueran dramáticos cuando hicieran preguntas. La trabajadora social levantó la vista de sus notas. Señora Peterson, hoy hay que recoger a los niños de la escuela. ¿Tiene algún arreglo para sus pertenencias?
Cleo miró alrededor de la sala de estar estéril como si la viera por primera vez. Sus cosas. Su ropa está. Arriba, sus juguetes. La mayoría de sus juguetes están guardados o fueron donados, dijo el oficial. Martínez observó consultando un informe en su teléfono. Según la documentación que recibimos, varias cajas. La semana pasada se llevaron de la casa las pertenencias de los niños. Sentí que mi ira crecía de nuevo. ¿Te deshiciste de sus juguetes, las cosas de su padre y sus juguetes? Intentaba ayudarlos a sanar. La voz de Cleo ahora sonaba desesperada. Todas esas cosas viejas solo les recordaban lo que habían perdido. Esas cosas viejas eran sus conexiones con su padre. Dije. Esos eran los recuerdos que necesitarán cuando sean mayores, cuando quieran recordar cuánto los amaba. La trabajadora social cerró su cuaderno. Señora Peterson, tendremos que recoger a los niños a las 3:15 cuando termine la escuela. La señora Nadine Peterson ha organizado un alojamiento temporal y se le asignará un alojamiento permanente dentro de una semana. El grupo oficial empezó a salir para prepararse para la recogida de la escuela. Cleo me agarró del brazo. Naen, por favor. No. Entiendo lo que haces. Esos niños necesitan una rutina de estabilidad. Puedo proporcionársela. Miré su mano en mí. Brazo, recordando todas las veces que me había acercado a ella a lo largo de los años, ofreciéndole ayuda, consuelo, apoyo, solo para. Cleo, dije con suavidad, quitándole la mano. De mi brazo. Tuviste la oportunidad de brindar estabilidad. En cambio, me ofreciste una comida al servicio de habitaciones de hotel y un proyecto de redecoración. Caminé hacia la puerta, me detuve y me di la vuelta. Los niños podrán verte, por supuesto. Carlton quería que tuvieran una relación con su madre, pero serán visitas supervisadas y bajo mis condiciones. Esto no ha terminado, dijo. Me llamó. Pero su voz carecía de convicción. Mientras conducíamos hacia la escuela primaria, sentí una extraña. Una mezcla de tristeza y anticipación. Tristeza por la familia que Carlton se había esforzado tanto por mantener unida. Ansiaba la oportunidad de darles a Emma y James lo que realmente necesitaban. No una casa perfecta ni ropa cara, pero alguien que escuchara sus miedos, honrara la memoria de su padre y los amara incondicionalmente. Como Carlton siempre me había querido. Lo primero que dijo Emma al verme esperando fuera de su aula no fue: Abuela Naen, oh, ¿qué haces aquí? Fue un susurro que rompió mi corazón. ¿Eres real o estoy soñando otra vez? Me arrodillé a su altura, ignorando las miradas curiosas de otros padres y maestros. Soy real, cariño, y estoy aquí para llevarte y James a casa. Pero mamá dijo, te fuiste porque ya no querías vivir con nosotros. Su voz era tan pequeña, tan cuidadosa, como si temiera que las palabras equivocadas me hicieran desaparecer de nuevo. Sentí la gentileza de la trabajadora social. Una mano en mi hombro, un recordatorio de que debía tener cuidado con cómo respondía, que todo lo que dijera sería parte de el registro oficial. Pero al mirar los confundidos ojos de Emma, de 8 años, no pude decidirme a preocuparme por documentación. Tu mamá se equivocó, Emma. Nunca quise dejarte. Yo los amo a ti y a James más que a nada en el mundo. James apareció desde su aula. El pasillo, su arrogancia de 10 años flaqueó en cuanto me vio. Por un instante su rostro se iluminó de pura alegría. Entonces pareció recordar algo y su expresión se cerró. Mamá dijo que estabas enojado con nosotros, dijo cuando llegó. Nosotros. Su voz intentaba sonar casual, pero no lo consiguió. Dijo que por eso te fuiste sin despedirte. Miré entre estos dos hermosos niños, viendo los cuidadosos muros que habían construido alrededor de sus sentimientos, la forma en que aprendieron a protegerse de la decepción. En solo 2 semanas, ya habían empezado a adaptarse a un mundo donde las personas que amaban podían desaparecer sin previo aviso. James, Emma, necesito que ambos me escuchen con mucha atención, dijo sentándose en el suelo del pasillo para que todos estuviéramos al mismo nivel.
No me fui porque estuviera enojada contigo o porque no quería vivir contigo. Me fui porque tu madre me pidió que me fuera y pensé que tenía que hacer lo que ella. Pero eres nuestra abuela, dijo Emma, con lágrimas en los ojos. Se supone que las abuelas no deben irse. Tienes toda la razón. Las abuelas no deben irse, y yo nunca más te dejaré. La trabajadora social la exoneró. Su garganta suavemente. Niños, su abuela los cuidará de ahora en adelante. Tiene un lindo lugar. Para que te quedes y todo el papeleo legal está completo. Los ojos de James se abrieron de par en par. ¿Quieres decir que no tenemos que vivir ya con mamá? La pregunta flotaba en el aire y me di cuenta de que estos niños habían sido igual de infelices con su vida después de Carlton como sospechaba. Habían estado de luto no solo por su padre, sino también por la calidez y el consuelo que había desaparecido de su casa junto con él. Aún verás a tu madre, le expliqué con cuidado. Pero vivirás conmigo. Tendremos nuestro propio lugar con espacio para todas tus cosas y todos tus recuerdos de papá. ¿Puedo tener fotos de papá en mi habitación?, preguntó Emma de inmediato. Mamá las guardó todas porque dijo que la hacían demasiado triste. Puedes tener tantas fotos como quieras. Haremos una pared entera de fotos de papá si eso es lo que te pone triste. Feliz. James parecía escéptico. Mamá dijo que no tienes dinero y por eso tuviste que irte. ¿Cómo puedes cuidar de nosotros si no tienes dinero? Sonreí pensando en la conversación que había tenido con el señor Chen sobre cómo explicarle herencia a los hijos. Tu papá se aseguró de que tuviera todo lo necesario para cuidarte. Fue muy inteligente al respecto. Dinero y nos quería mucho a todos. Papá te dejó dinero. Los ojos de Emma estaban de ancho. Me dejó algo mucho más importante que el dinero. Emma me dejó el trabajo de cuidar sus tesoros más preciados. Tú y James. El viaje a nuestro alojamiento temporal, un apartamento amueblado de 3 habitaciones que la oficina del señor Chen había arreglado, fue. Silencio. Ambos niños estaban sentados en el asiento trasero, susurrándose de vez en cuando, procesando este cambio masivo en sus vidas. Cuando llegamos, observé sus rostros mientras contemplaban el espacio modesto pero cómodo. No era él. Casa modelo en la que habían estado viviendo con Cleo, pero se sentía cálida de una manera que esa casa no había sentido en meses. Esta es tu habitación, Emma, dije, mostrándole el dormitorio más pequeño. Ya había empezado a decorar con algunas de sus cosas favoritas. Cosas. Había logrado rescatar algunos animales de peluche, algunos libros, él. Una luz de noche que parecía una mariposa, y James. Esta es tuya. James estaba en la puerta de su habitación. Mirando alrededor, la cama individual, el escritorio donde podía hacer la tarea, la estantería esperando a ser llenada. Es más pequeña que mi habitación en casa de mamá, observó. Es cierto. ¿Está bien? Él se quedó en silencio un buen rato. Se siente más cálido, dijo finalmente. Como si alguien. Quien me ama lo eligió. Esa primera noche pedimos pizza y. Se sentó en el suelo de la sala de estar y lo comió directamente de la caja, algo que Cleo nunca habría permitido en su casa perfectamente cuidada. Les conté historias sobre su padre de pequeño, historias que nunca habían oído antes. Y los vi reír por primera vez en semanas. ¿De verdad papá se puso mantequilla de cacahuete en el pelo? Emma rió. Él estaba convencido de que le haría crecer el pelo más rápido para que pudiera parecerse a su jugador de béisbol favorito. Tú. El abuelo no se divirtió mucho cuando llegó a casa del trabajo y encontró el cabello de Carlton lleno de Skippy. ¿Qué hizo el abuelo? James preguntó, completamente absorto en la historia. Sentó a tu papá en la cocina y pasó 2 horas lavando el pelo con jabón para platos. Y luego le dijo que si quería ser como su héroe del béisbol, debería practicar golpear y atrapar en lugar de experimentar con condimentos. A medida que avanzaba la noche, noté pequeñas cosas. Eso me rompió el corazón.
Emma automáticamente empezó a limpiar las cajas de pizza y las servilletas sin que se lo pidieran, algo. Claramente la habían entrenado para mantener la casa de Cleo impecable. James miraba el reloj constantemente y preguntaba si era hora de dormir, como si le preocupara romper alguna regla. Emma, cariño, no tienes que limpiar. Podemos hacerlo juntos en un rato. Pero mamá dice que si no limpiamos enseguida, les damos trabajo extra a otros. Gente. Tu mamá tenía razón en que es bueno ser útil, dije con cuidado. Pero en nuestra casa, no tenemos que preocuparnos porque todo sea perfecto siempre. A veces está bien simplemente relajarse. Y disfrutar de estar juntos. Esa noche, después de que ambos niños se instalaron. Después de sus camas, me senté en la sala y llamé al señor Chen para informarle sobre la transición. ¿Cómo se están adaptando?, me preguntó. Pregunté. Mejor de lo que esperaba. Pero hay señales de que llevan meses andando con pies de plomo. Tienen miedo de... Hacen líos, tienen miedo de ser demasiado ruidosos, miedo de mostrar demasiadas emociones. Eso es consistente con lo que Carlton documentó en sus notas sobre el estilo de crianza de Cleo. La buena noticia es que los niños son resilientes. Con amor y paciencia constantes, recordarán cómo ser niños de nuevo. Durante las próximas semanas, vi cómo Emma y James volvían a la vida poco a poco. Emma volvió a tomar el té con sus peluches. En lugar de mantenerlos perfectamente alineados en su estante, James comenzó a dejar su guante de béisbol en el mostrador de la cocina y sus tareas esparcidas por la mesa del comedor en lugar de guardar todo inmediatamente. Empezaron a hacer preguntas sobre su padre. No solo los recuerdos desinfectados que Cleo había permitido, sino también los reales. Preguntas sobre su infancia, sus miedos, sus sueños, su sentido del humor. Les mostré vídeos en mi teléfono de Carlton enseñándoles a andar en bicicleta, de barbacoas familiares, de domingos tranquilos. Mañanas cuando hacía panqueques con formas divertidas. ¿Papá tenía mucho miedo de las arañas?, preguntó James una noche mientras mirábamos álbumes de fotos viejos, aterrorizados. Cuando tenía más o menos tu edad, me llamó gritando desde el baño. Porque había una araña en la pared. Tuve que subir y atraparla con una taza y un papel. Pero papá no tenía miedo de nada, protestó Emma. Ay, cariño. Todo el mundo tiene miedo de algo. Tu papá era miedo a las arañas y a las tormentas. Y la primera vez que tuvo que dar una presentación en el trabajo, pero siendo valiente. No significa que no tengas miedo. Significa que haces lo que tienes que hacer incluso cuando tienes miedo. Estas conversaciones fueron sanación para todos nosotros. Los niños estaban recuperando a su padre como una persona real en lugar del recuerdo perfecto que Cleo tenía. Intenté preservar. Y recordaba a Carlton no solo como el hijo que había perdido, sino como el hombre que había amado a sus hijos. Suficiente para protegerlos incluso después de su muerte. Pero el verdadero avance llegó una tarde lluviosa de sábado cuando Emma me encontró llorando en silencio en la cocina mientras preparaba el almuerzo. Abuela Naen, ¿estás triste por papá? Me limpié ojos y se arrodilló a su altura. Sí, cariño. Lo extraño mucho. ¿Tú? ¿Alguna vez te has sentido triste por papá? Ella asintió solemnemente. Mamá dijo que no debería llorar sobre papá porque también entristece a otras personas. Ay, Emma. La saqué en un abrazo. Está bien llorar cuando extrañas a alguien que amas. Llorar no me pone triste. Me enorgullece que estés aquí. Quería mucho a tu papá. ¿Puedo llorar contigo a veces? Siempre, cariño. Podemos llorar juntos y reír. Juntos y podemos recordar a papá juntos. Esa tarde los tres terminamos en el sofá compartiendo recuerdos, lágrimas y pañuelos. Por primera vez desde la muerte de Carlton, sus hijos pudieron llorar adecuadamente, sentir sus emociones sin preocuparse por cómo afectaron a los adultos que los rodeaban. Mientras James caía. Mientras yo dormía contra mi hombro y Emma se acurrucaba con su cabeza en mi regazo, me di cuenta de que Carlton me había dado más que el dinero y la autoridad legal.
Me había dado la oportunidad de darles a sus hijos lo que más necesitaban, permiso para ser humano, sentir profundamente, amar sin miedo. Y al hacerlo, había salvado no solo ellos, sino yo también. 6 meses después me encontraba en la cocina de nuestro nuevo hogar, una modesta casa de 3 habitaciones con un patio trasero donde Emma podía practicar volteretas y James podía lanzar su pelota de béisbol contra la cerca y escuchar los sonidos de los niños siendo niños. Nada de andar de puntillas entre muebles caros, ni conversaciones susurradas ni constantes. Preocuparse por perturbar la paz de alguien. Emma estaba arriba tocando música mientras organizaba su colección de rocas. Algo que habría hecho que Cleo entrara en pánico por el ruido y el desorden. James estaba en la sala, despatarrado en el suelo con su tarea esparcida sobre la mesa de café, de vez en cuando gritándome preguntas de matemáticas. Ayúdalo a resolverlo. Estos eran los sonidos que Carlton había querido proteger cuando hizo sus arreglos secretos. Esto era la vida que había imaginado para sus hijos. Desordenada, ruidosa, real y llena de amor incondicional. El timbre sonó, interrumpiendo mis pensamientos. A través de la ventana delantera, pude ver un familiar figura de pie en el porche y mi estómago se apretó con vieja ansiedad antes de recordarme que las cosas ahora eran diferentes. Cleo estaba en mi puerta con una pequeña bolsa de regalo, luciendo más insegura que nunca. La había visto. Los últimos 6 meses no habían sido muy buenos con ella. Se decía que había tenido que vender la casa modelo. Al parecer, las inversiones y el dinero del seguro de Carlton habían sido específicamente estructurados para que la mayor parte se destinara a el fondo fiduciario de sus hijos y a mí, dejándola solo con lo suficiente para empezar de nuevo, no lo suficiente para mantener a su familia. Estilo de vida caro. Hola, Naen, dijo cuando abrí la puerta. Esperaba poder ver a los niños un rato. Unos minutos. No es tu día de visita programado, dije con calma. Con los meses habíamos establecido una rutina. Visitas supervisadas cada 2 sábados por la tarde con el entendimiento de que cualquier cambio que necesitara ser discutido en lo sé por adelantado. Le traje algo a Emma para su cumpleaños la semana que viene y pensé que tal vez podríamos hablar. Estudié su rostro buscando señales de la manipulación que antes le resultaba tan natural. En cambio vi algo que nunca había visto. Humildad genuina. Los niños están haciendo la tarea, dije. Pero puedes entrar. Durante unos minutos. Me siguió a la sala de estar, donde James levantó la vista de sus problemas de matemáticas con una expresión cortés pero expresión cautelosa. Hola, mamá. Hola, cariño. ¿Cómo va la escuela? ¿Vas? Bien. Volví a entrar en el cuadro de honor. Su voz era directa. Ni buscando su aprobación ni rechazando su interés. Eso es maravilloso, James. Tu padre estaría tan orgullosa. Algo en su tono era diferente, más suave, menos performativo. James pareció notarlo también porque su postura se relajó un poco. Emma, te llamé arriba. Tu madre está aquí. Emma apareció en lo alto de las escaleras. Y vi cómo cambiaba el rostro de Cleo al observar la apariencia de su hija. Emma llevaba el pelo recogido en una cola de caballo desordenada. Llevaba ropa cómoda que definitivamente había visto mejores días, y había un toque de algo que podría. Había tenido pintura o marcador en su mejilla. Se veía exactamente como era, una niña de 9 años a la que se le había permitido ser niña. Hola, mami, dijo Emma bajando las escaleras, pero deteniéndose un poco. A unos pasos del final. Te traje un regalo de cumpleaños adelantado, dijo Cleo, extendiendo la bolsa de regalo. Emma miró. Me pidió permiso antes de aceptarlo. Otra señal de cuánto había cambiado su relación. Dentro de él. El bolso era un pequeño medallón de plata, no caro ni llamativo, simplemente simple y bonita. Tiene una foto de papá, dijo Cleo en voz baja. Pensé. Quizás te guste usarlo a veces. Emma abrió el relicario y sonrió al ver la foto de Carlton dentro. Gracias.
Mamá, es muy bonito. ¿Te ayudo a ponértelo? Emma asintió y durante unos minutos trabajaron juntos para sujetarle la cadena al cuello. Era lo más natural. La interacción que había visto entre ellos desde antes de la muerte de Carlton. Después de que Emma volviera arriba y James regresara a su. Mientras hacía la tarea, Cleo y yo estábamos en la cocina, el espacio estaba lleno de palabras no dichas. Se ven felices, dijo. Por fin. Son felices. También se les permite estar tristes a veces, lo cual es igual de importante, asintió. Lentamente. Quería disculparme, Naen, por cómo te traté después de Carlton. Murió. Por lo que dije, me apoyé en el mostrador, estudiando su rostro. ¿Qué cambió? Perderlos, dijo simplemente. Perder a los niños me hizo. Me di cuenta de que ya los había ido perdiendo poco a poco al intentar controlar todo en lugar de simplemente amarlos. Y al ver cuánto han prosperado contigo, entendí que Carlton tenía razón. Sabía lo que necesitaban y... él sabía que no estaba lista para dárselo. Era lo más cercano a la responsabilidad que jamás había escuchado de Cleo. Y me encontré suavizándome un poco a pesar de mí mismo. Todavía necesitan su madre, dije con cuidado. Pero no la madre que intentabas ser. Necesitan que seas sincero con ellos, que les dejes ver tus emociones, que admitas cuando cometes errores. No sé cómo hacerlo. Eso. Me criaron para mantener todo bajo control, para nunca dejar que nadie me viera luchar. Carlton también luchó. Especialmente al final. Pero les dejó ver a los niños que estaba bien tener miedo, estar triste, necesitar ayuda. Eso es lo que lo convirtió en un buen padre. Cleo se quedó callada un buen rato, luego dijo algo que me sorprendió. Eres una buena abuela, Naen. Mejor que yo. Alguna vez te di crédito. Los amo. Eso es todo lo que he hecho. No es más. Más que eso. Los escuchas. Ves quiénes son realmente en lugar de intentar convertirlos en quienes crees que deberían ser. Mientras se preparaba para irse, Cleo se detuvo en la puerta principal. Naen, ¿sería posible programar una visita adicional? ¿La semana que viene para el cumpleaños de Emma? Me gustaría llevar a los 2 niños a tomar un helado, solo los 3. Consideré. Solicitud. Hace 6 meses me habría aterrorizado dejar que los niños fueran a cualquier lugar solos con Cleo. Pero la mujer. Frente a mí no estaba la misma persona que había tirado las pertenencias de Carlton y desestimado mi dolor. Ella. No se transformó del todo. Eso tomaría años si llegara a suceder, pero ella lo intentaba. 1 hora, dije. Y. Me llaman cuando los recoges y cuando los dejas. Gracias. Después de que ella se fue, James levantó la vista de su tarea. Abuela Naen, ¿crees que mamá está mejorando? Fue una pregunta muy perspicaz de una niña de 10 años. Y me di cuenta de que estos niños habían estado observando a su madre con la misma atención que yo. Creo que ella está intentando. Para mejorar, dije con sinceridad. ¿Qué opinas? Parecía más triste pero más amable. Dijo pensativo. Como si tal vez extrañara a papá como nosotros ahora. Esa noche, después de que ambos niños estuvieran me senté en la cama en el porche trasero con una taza de té, y pensé en el extraño viaje que nos había traído hasta aquí. Hace 6 meses dormía en mi auto convencido de que no me querían. E innecesario. Esta noche fui el tutor legal de 2 niños prósperos que viven en un hogar cómodo con suficiente seguridad financiera para no volver a preocuparse por las necesidades básicas. Pero el dinero no era suficiente. El verdadero regalo que Carlton me había dado. El verdadero regalo era el propósito. Por primera vez en años, me despertaba cada mañana sabiendo exactamente por qué me necesitaban. No como una niñera conveniente o ayudante del hogar, sino como la persona que amaba a estos niños incondicionalmente y siempre pondría su corazón en la tierra. Las necesidades primero. A la mañana siguiente Emma me encontró en la cocina haciendo panqueques. La receta de Carlton con demasiada vainilla y una pizca de canela que nunca había medido,
pero de alguna manera siempre obtenía exactamente lo que buscaba. Bien. Abuela Naen dijo subiéndose a su taburete habitual en el desayuno. Contador. Anoche soñé con papá. ¿Fue un buen sueño o uno triste? Un sueño. ¡Qué bien! Estaba haciendo panqueques igual que tú y me dijo que estaba feliz. Que estás cuidando de nosotros. Sentí lágrimas picar en mis ojos, pero no intenté. Escóndelos. Emma había aprendido que estaba bien que los adultos lloraran. Que las lágrimas no significaban que algo andaba mal. Estoy. Me alegra cuidarte también, cariño. Es el mejor trabajo que he tenido. James entró a la cocina a trompicones. Todavía en pijama, con el pelo de punta. ¿Son esos los panqueques de papá? Sí, con extra de vainilla. Tal como solía hacerlos. Mientras estábamos sentados a la mesa del desayuno, el jarabe goteaba sobre los platos y el jugo de naranja. Derramado sobre el mantel, me di cuenta de que esto era por lo que Carlton había estado luchando en esos últimos meses. No solo la seguridad financiera de los niños, sino su derecho a vivir en un hogar donde el amor fuera más importante que la perfección, donde se permitió que el dolor coexistiera con la alegría, donde ser humano no solo se toleraba, sino que se celebraba. Afuera, yo podía oír a los vecinos empezar sus rutinas de fin de semana. Cortadoras de césped zumbando, niños jugando en los patios traseros. Sonidos normales de familias viviendo sus vidas. Ahora éramos parte de eso, Emma, James y yo. Pertenecíamos a algún lugar. Más tarde ese día, mientras arropaba a Emma, ella me miró con esos serios ojos marrones que me recordaban tanto. Gran parte de Carlton a esa edad. Abuela Naen, ¿nos volverás a dejar alguna vez? Nunca, dije alisándome el cabello. Atrás de su frente. Voy a estar aquí hasta que crezcas y ya no me necesites. ¿Y entonces qué harás? Sonreí pensando en todas las posibilidades que se extendían ante nosotros. Entonces seré la abuela que mima a tus hijos y les cuenta historias vergonzosas sobre cómo sus padres solían comer tierra. Y se pusieron mantequilla de maní en el pelo. Emma rió. James comía tierra constantemente. Tu padre también. Creo que podría ser genético. Mientras apagaba la luz de su cama y me dirigía hacia mi habitación, me vi en el espejo del pasillo. La mujer que me miraba era diferente a la que había empacado sus pertenencias avergonzada hacía 6 meses. Era más fuerte, más segura, pero también, de alguna manera, más tierna. Ahora sabía lo que valía. Carlton nos había salvado a todos, a sus hijos, de una vida de abandono emocional y a mí de la desesperación de creer que era desechable. Su último regalo no fue solo dinero ni documentos legales. Fue el recordatorio. Que el amor no termina con la muerte, que proteger a las personas que nos importan a veces requiere decisiones difíciles. Y que a veces el mayor acto de fe es confiar en que alguien más continúe lo que empezamos. En mi habitación, yo abrí el cajón donde guardaba la última carta que me había dirigido Carlton, la que me había dado el señor Chen junto con toda la documentación legal. Papeles. Lo había leído docenas de veces, pero esta noche necesitaba volver a ver sus palabras. No eres una carga, mamá. Nunca lo fuiste. Eres el corazón de esta familia y necesito que lo recuerdes cuando las cosas se ponen difíciles. Cuida a mis hijos como me cuidaste a mí, con paciencia, con humor, con amor incondicional. Necesitarán que seas fuerte, pero también necesitarán que seas humano. Gracias por todo lo que sacrificaste por mí. Ahora me toca cuidarte. Doblé la carta y la guardé en el cajón. Mañana era domingo, lo que significaba panqueques y recados y tal vez un viaje al parque si el clima lo permitía. Fue agradable. Una vida familiar sencilla y ordinaria, la que Carlton siempre había apreciado. Del tipo que se había asegurado de que sus hijos siguieran teniendo. Por primera vez en meses me quedé dormido sin una sola preocupación por el futuro. Estábamos exactamente donde debíamos estar.